Hola a todos, muy buenas tardes. Somos estudiantes del primer año de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencia de la Educación de la UNLAR sede Catula. Hacemos presente este primer trabajo práctico en video a la Cátedra de Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Este grupo está integrado por Nancy Edith Tello, Almonacid Denis, Almonacid Débora y quienes habla, Chiliguay Ezequiel Alejandro. Haremos hincapié en lo que sería el COVID-19 o también conocido como la educación en tiempos de pandemia, donde hablaremos un poco también sobre los siguientes temas que es poder y ética, manipulación de la información, comunicación y educación y valores. Antes de comenzar a abordar este tema, mostraremos un video que tiene una duración de 2 minutos y 41 segundos explicando qué es el COVID-19 y cómo se transmite. El COVID-19 se refiere a la enfermedad producida por el coronavirus. El coronavirus que se diagnosticó recientemente en China, de aparición reciente, y ese virus, el virus realmente se llama SARS-CoV-1. ¿Ya? Y el COVID-19 es la enfermedad que está produciendo este virus en la población china. La forma de contagio es muy similar a otros virus respiratorios, ¿de acuerdo? Es muy importante que es básicamente la transmisión a través de gotitas, transmisión persona a persona. Se ha visto que el índice de transmisibilidad del virus, o sea, que una persona que esté contagiada pueda transmitir a otras personas, es aproximadamente un promedio de 2 personas. O sea, una persona contagiada, 2 a 3 personas puede contagiar. Lo más importante en orden de frecuencia, primero la fiebre. En el 98% de los casos, los pacientes que se presentan a los centros hospitalarios tienen fiebre sobre 37,5 grados Celsius. En segundo lugar es la tos seca, la sensación de adinamia, de dolores musculares, de sentirse muy mal. En un principio el grado de letalidad y la mortalidad, que son dos parámetros diferentes de medición, parecían que eran bastante elevados, pero esos fueron con los primeros datos que se obtuvieron en diciembre del año 2019. Ya en enero la evidencia nos está mostrando que efectivamente las personas sí es verdad que se pueden infectar en un número mucho mayor, pero el grado de mortalidad y de letalidad del virus es bastante más baja. La verdad es que el coronavirus en particular además afecta especialmente o con mayor severidad a las personas mayores de 65 años y a todos aquellos que tienen una condición de menoscabo inmunológico. Definitivamente lo que se ha demostrado más efectivo, y yo creo que lo más importante destacar, es el lavado frecuente de manos, el aseo, la higiene de manos, porque este virus es capaz de sobrevivir en superficies planas e inertes por espacio de hasta 9 días. Lo que se ha visto es que básicamente las personas, en gran porcentaje de las personas, en más del 90% de las personas, tienen esta infección que es un grado leve, que es un cuadro respiratorio leve, que no va a producir mayores repercusiones. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nancy Tello. Voy a hablar en primer lugar de definir el poder, para luego relacionarlo con el tema que vamos a exponer, el tema del video, que es la pandemia. Poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otra persona o de organizaciones sociales. Es un fenómeno, es específicamente humano, por el cual la persona pone direccionalidad y de ahí determina los fines, ya sean buenos o malos. Relacionándolo al poder con la pandemia en nuestro país, como sabemos, la crisis ha provocado, mejor dicho, la concentración del poder en el presidente, quien es la máxima autoridad que toma las decisiones. Él toma las decisiones y medidas necesarias con el asesoramiento de epidemiólogos y infectólogos, también lo acompañaron los gobernadores, los ministros,
quienes han colaborado en todas las medidas que se han tomado. Estas medidas en un primer momento ayudaron a mantener la curva de contagio y también de fallecimiento por el COVID-19. En un principio la sociedad se encontraba en cuarentena y se tomó que no había tantos casos, y a partir de las flexibilizaciones y por diversas causas, ya sea el no cumplimiento de todas las disposiciones, la curva de contagio y fallecimiento comenzó a ascender. Cuando se ejerce el poder, debe existir un compromiso ético responsable. Yo considero que el presidente, en este caso, fue consciente de todas las medidas que se tomaron y con el fin, actuó de manera responsable con el fin de cuidar a toda la sociedad. En cuanto a la información, siempre ha sido clave el dominio del poder. Según un filósofo, David Hume, quien tiene el saber tiene el poder. Entonces definimos la información, que está constituida por un grupo de datos, que estos datos son supervisados, ordenados y que sirven para construir un mensaje. Esta información nos permite resolver problemas, tomar decisiones. Un ejemplo de ello, el presidente, a partir de información sobre el COVID-19 en otros países, tomó las decisiones en nuestro país. Retomando lo que acaba de decir mi compañera, hablaremos un poco sobre la manipulación de la información. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene poder puede influenciar mucho en los medios informáticos. En este caso, podemos decir que la manipulación de la información puede utilizarse de diferentes métodos, ya sea por medios de comunicación o inclusive en las redes sociales, con el fin de divulgar información y alterar a la sociedad en sí, con información no clasificada o que en este caso podría llegar a ser falsa. Por ejemplo, el caso del gobernador Quintela, que se decía por todos los medios de comunicación que él había contraído el COVID-19. Sin embargo, en los estudios que se hizo, gracias a los resultados que se obtuvieron del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, le dieron negativo. Pero aún así, su caso fue divulgado de manera ilegal e injusta y provocó que todas las masas poblacionales se alteraran e inclusive sacaran conclusiones por sus propios métodos. Hola, mi nombre es Denis Almonacid y yo voy a hablar de lo que es la informática en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un propósito, una cualidad que adquiere el hombre y adopta para vivir en la sociedad. Estas cualidades que adquiere van a ser por las influencias que va a recibir, en donde la información va a cumplir un papel fundamental, ya que lo va a ayudar a crear un mensaje, lo va a ayudar a resolver problemas y a tomar sus propias decisiones. Recordemos que la información es un conjunto de datos ordenados que contribuyen a disminuir la incertidumbre y aumentar el conocimiento. Por lo tanto, en la educación, el tratamiento de esa información se va a convertir en un hecho educativo. El profesor, en este caso como portador del conocimiento, va a ejercer un cierto poder y una manipulación del conocimiento para guiar al alumno a la dirección deseada, según sus criterios, según su ética, según sus valores.
En el hecho educativo podemos emplear el modelo de comunicación de Laswell, quien plantea una comunicación conductista. Él habla, reduce a la comunicación a una reproducción, digamos, de un mensaje que va desde un emisor activo a un receptor, en el cual se crean ciertos estímulos. Lo mismo pasa en el hecho educativo, ¿no es cierto? Que se selecciona el canal, el medio de cómo se va a transmitir el mensaje del profesor hacia el alumno. Lo que también dice Laswell es que es muy importante saber qué es lo que se quiere lograr en quien recibe el mensaje, qué es lo que se va a transmitir, cómo lo va a hacer. En la enseñanza, en la educación, cuando el alumno toma esa información, hace una apropiación y puede repetir y plantear nuevas ideas, se apropia de ese conocimiento, es que se logra un buen uso de la información. Bueno, en cuanto a los valores, estos surgen a partir de la información y de los conocimientos que va a recibir el alumno en este caso. Pero va a ser muy importante el acto de voluntad que él va a prestar a la hora de tomar esa información. Si bien en la actualidad la informática es la que mueve la información, el alumno se encuentra constantemente recibiendo información, pero él siempre va a ser el responsable de qué es lo que él va a tomar, ¿no es cierto?, de toda esa información. Incluso hay expertos que afirman que estos aparatos de socialización, que son los medios de comunicación, informan en gran mayoría mucho más que lo que se enseña, de lo que se informa en la escuela. Si bien debido a toda esta información que está recibiendo las personas, el alumno, fue difícil, digamos, es difícil reaccionar a toda esta información. Los expertos en educación se han esforzado por crear materiales contemplando la informática y todos estos medios nuevos de información. Y lo han relacionado con el aprendizaje, enseñanza, con la transmisión, digamos, o la implementación de los valores, también la responsabilidad del uso de esta información. También se ha implementado, digamos, en el currículo y ha impactado en lo que tiene que ver con los contenidos, en el tratamiento y en los propósitos. Y sobre todo en los propósitos, que es lo que se busca en esta información, es que el alumno sea un alumno capaz de transformar esa información, ¿no es cierto? Que sea un alumno crítico y haga un buen uso de la información. Valores, los definimos. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a las personas. Hablamos de transmisión de valor y no de enseñanza, porque estos se comunican a través del ejemplo de la vida misma. Como sabemos, el virus del COVID-19 está circulando por todo el mundo. Este no tiene nacionalidad,
no tiene afiliación política. El virus existe y se multiplica donde puede y cómo puede. Si nosotros reflexionamos sobre algunos valores, podemos colaborar a frenarlo. Hay diferentes valores, como el respeto, que en este caso es obedecer las normas, órdenes e indicaciones de las autoridades, ya sean sanitarias, las fuerzas de seguridad, también instar al diálogo, al acompañamiento, al respeto, que son fundamentales en las relaciones de convivencia de la sociedad. Y de esta forma colaboramos a disminuir la violencia que está generando, ya sea física, psicológica, sexual, en algunos casos, mayormente que lo padecen las mujeres, los niños, los ancianos. Retomando la concepción y el significado de la palabra valor, hablaremos dos de los valores que son fundamentales para nuestra sociedad, que es la solidaridad y la responsabilidad. La solidaridad consiste en que seamos solidarios y nos ayudemos unos a otros a evitar la propagación y el contagio de la epidemia, o también conocido como pandemia, que sería el COVID-19, respetando las pautas y normas establecidas por el mismísimo gobierno de la nación, para así, de esta manera, cortar con la circulación del mismo. Y la responsabilidad tiene que ver mucho con que nosotros seamos responsables mediante el cumplimiento de estas pautas o normas establecidas con el propósito de evitar que nuestras familias o amigos sean contagiados y terminen exponiendo su integridad ante dicha pandemia. De la pandemia del coronavirus que está afectando al mundo entero, hay muchas cuestiones que se han puesto en discusión y en una de ellas fue la educación, en la cual se vio afectada en el hecho de tener que cerrar las puertas de las escuelas para evitar la propagación de este virus. Y a medida que fueron pasando los días y evitar la expansión del mismo, donde se analizó el tema educacional en diferentes situaciones que se iban dando. Lo que se conoce en nuestro país, las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas, al igual que otras instituciones. El Ministerio de Educación de la Nación reafirmó la responsabilidad sobre el tema de educar, llevando adelante acciones que permiten hacer efectivo el derecho de la educación, entendiendo que la escuela es irreemplazable y sin sustituirla para transitar este camino difícil, buscando nuevas alternativas para llevar la educación a sus casas, y para la iniciativa nueva para los educadores y educadoras de este país. Ha brindado un programa que se llama Seguir Educando, en el cual brindan a través de una plataforma virtual herramientas para que los educadores puedan enseñar a sus alumnos y transmitir el conocimiento de los saberes, y que esto, a pesar de que es desde la casa, puedan ser educados, recibir la educación, que es lo más importante y que es lo que no le debe faltar a todo estudiante. Existen diferentes problemáticas y ahora es cuando nos damos cuenta sobre las nuevas tecnologías, y nos encontramos con esta situación sobre el internet, que muchos jóvenes, niños y tanto alumnos como docentes se encuentran sin internet. Son muy pocos los que cuentan con las herramientas estas nuevas para realizar las tareas. Encontramos
niños en diferentes niveles educacionales, en el cual tienen sus problemas en sus casas, como por ejemplo la violencia familiar, sus padres analfabetos que no han tenido una educación. En mi caso yo soy ahora alumna del profesorado de licenciatura de Ciencias de la Educación, y me da curiosidad sobre preguntarles, y tengo además un hijo de 1 año, y me ha agarrado la curiosidad de preguntar a aquellos padres que están en situación de con sus hijos en el tema de las tareas de las escuelas, y me he encontrado con que no encuentro una buena respuesta sobre llevar a cabo las tareas. Siempre escucho que les dan muchas tareas, que los temas son muy amplios y que los chicos no entienden mucho, que tienen que realizar más de lo normal, más de lo que se brindaba dentro de la escuela, dentro del aula, y realmente es un tema muy amplio, ya que los padres a veces no cuentan con las herramientas para poder enseñarle a sus hijos, y verdaderamente el educador es el que debe realizar esa labor, y ahora es donde nos damos cuenta la importancia que tiene la educación en todo ámbito de la vida, en todo sentido. Bueno, de esta manera concluimos con la presentación de nuestro trabajo práctico audiovisual al profesor y dueño de la cátedra, en compañía de mis compañeras, que dos en este preciso momento no están presentes, pero están participando de manera individual e indirecta, que salieron precisamente en este video que les acabo de enviar por YouTube. Los nombres de los grupos son Nancy Eritello, Almonacid Denis, Almonacid Débora, y quienes habla, Chiriguay Ezequiel Alejandro. Muchísimas gracias, Nancy, por haberme acompañado. Gracias.